Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 5, extraños entre nosotros. Habíamos estado hablando nosotros acerca de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se considera la iglesia apostólica. Después de que Jesús asciende al cielo y promete volver, los discípulos se organizan la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo y empieza también los problemas que el enemigo de Dios fomenta al grupo de fieles de Dios y empiezan las persecuciones contra los cristianos. Ellos también estaban organizándose. Muchos de los cristianos tuvieron que abandonar Jerusalén después de la muerte de Esteban. Cuando después de la muerte de Esteban hemos aprendido que el pueblo judío deja de ser el pueblo elegido por Dios. Ahora Dios trabaja con la iglesia apostólica hasta nuestras épocas. Vamos a ver en la lección número 5 que tiene que ver extraños entre nosotros. Así que una de las cosas que vamos a definir con los niños, que a quién se considera una persona extraña y más entre nosotros, ¿no? El versículo se encuentra en Hechos 15:11. Creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor. Como una de las actividades que vamos a hacer en la clase de los menores, vamos a empezar con la aguja del reloj que tenemos abajo, vamos a ver este juego donde vamos a descubrir lo que Pedro aprendió. Uno de los mayores peligros para la unidad son los conflictos internos. Cuando uno de los problemas grandes que hay en el hogar es cuando dentro de la casa el papá, la mamá y los hijos tienen discusiones. Eso también sucede dentro de una escuela. Dentro de una escuela también, si hay problemas entre los maestros y los alumnos, entonces también crea un conflicto. Ahora, también en la sociedad, si hay grupos divididos entre el alcalde y las personas, se considera un conflicto interno. También existe conflicto interno entre la iglesia si entre los hermanos comienzan a haber dificultades, problemas. Y la iglesia apostólica también enfrentó ese tipo de conflictos que amenazaban la unidad de la iglesia, ¿no? Lejos de provocar que la gente se molestara y no volviera más a la iglesia, también en la Biblia nos dice también la forma como se trataban y cómo se resolvieron, ¿no? Para que así se pudiera lograr una unidad y una extensión del Evangelio. Ahora, esto es importante porque las iglesias no van a ser nunca perfectas, aunque uno las pinte, aunque uno diga muchas cosas importantes acerca de la iglesia nunca va a ser un lugar perfecto, pero cuando hay dificultades y conflictos internos se necesitan eh, solucionarle. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué conflictos había en la iglesia primitiva? Primero, había diferencias personales. O sea, habíamos visto nosotros que se tuvo que pedir a los diáconos que por favor ayudaran a repartir la comida a las personas pobres de la iglesia que no tenían, y habían judíos y habían judíos griegos. Entonces las judías decían que más le daban a las judías griegas que a ellas que eran judías. Entonces automáticamente eso era una diferencia social. A veces también podía ser las diferencias culturales. O sea, yo soy griego, yo soy romano, yo soy judío. Recuérdate que los judíos consideraban a la gente no judía como gentil, o sea, gente que no era del pueblo de Dios. Entonces, esa diferencia cultural también afectaba. Y otra de las diferencias podía ser las diferencias doctrinales. O sea, ¿quién creo yo que es Jesús? Él piensa esto, yo pienso otro. Y el apóstol Pablo muchas veces él habló acerca de las diferencias doctrinales porque las personas también tenían problemas en cuanto al Espíritu Santo, a si se comía, si se guardaba el sábado. Todavía los judíos tenían el templo y sacrificaban animales, entonces algunos decían que sí, que tenían que seguir sacrificándose, otros decían que ya no era necesario porque Jesús murió en la cruz. Otros hablaban de la circuncisión porque los judíos se cortaban a los varones, le cortaban el prepucio y ellos decían que era necesario que eso continuara, y había diferencias doctrinales muchísimas. Entonces, Pedro subió a Jerusalén, había unas diferencias culturales, era porque había problemas en esto de la circuncisión, ¿no? Porque uno decían, inclusive, los judíos no podían entrar a la casa de una persona que no era judía.
O sea, si yo era judío, no podía entrar a la casa de un filisteo, de un romano, de un griego, porque esa persona no se había circuncidado. O sea, era tanta la cultura que ningún hombre podía entrar. Por eso ustedes se acordarán la historia de Jesús con el centurión romano. El centurión le dijo, Señor, tú no puedes entrar a mi casa porque yo soy un hombre incircunciso, soy una persona gentil, no soy de tu pueblo. Entonces la iglesia pensaba que Israel era el único pueblo al que Dios le ofrecía la salvación, ¿no? Cualquier persona de otra cultura, de otro país, no merecía la salvación. Eso era lo que pensaban los judíos. O sea, inclusive los judíos se negaban a relacionarse con los gentiles. Inclusive si tú vas a Jerusalén y tú lees la Biblia y tú observas el templo, había un lugar para las personas gentiles que podían ir a adorar a Dios, pero no podían entrar al lugar de los judíos. O sea, imagínate que dentro de la iglesia, dentro de tu iglesia adventista, haya un lugar se seleccione un lugar, unas bancas de la iglesia para personas que no son adventistas. Ellas no podían sentarse al lado de un pariente o de una persona que es adventista. Ahora, imagínate eso en esa época y en nuestra época. Suena chocante, ¿verdad? Y eso era algo que provocaba problemas internos, porque la gente decía, yo no puedo entrar a hablar de Jesús en esa casa porque la persona es gentil, no está circuncidado, yo no puedo ni siquiera recibir su comida. Entonces, imagínate, eso era un problema, ¿no? Así que Dios tuvo que intervenir a través de una visión para convencer a Pedro y a todos los apóstoles de que por lo menos estuvieran dispuestos a entrar en la casa de un gentil. En opinión de los hermanos de Jerusalén, Pedro había reconvenido por este pecado. O sea, inclusive cuando Pedro entra a la casa de un centurión, le dicen, ¿cómo entraste tú a la casa has pecado al entrar a la casa de una persona incircuncisa, una persona que no es judía? Vamos a ver, en primer lugar, el centurión era una persona que tenía un batallón de cerca de 400 soldados. Había un cohorte de unidad militar que tenía 500 soldados. Era la forma como la historia de hoy tiene que ver en cuanto a un centurión romano. Así que te estamos explicando más o menos cómo eran los militares. Jerusalén y todos los alrededores habían sido conquistados por los romanos. Los romanos habían condenado a Jesús a la muerte por el pedido de los judíos y ellos estaban muy bien organizados. Entonces, si nadie se podía, eran los mejores soldados de toda la época. De toda esa época, ningún soldado, ningún ejército lo había podido todavía vencer. Y estaban ellos divididos en compañías. Había un compañía o batallón que contaba con 400, 600 soldados. Un cohorte está compuesto por 500 soldados romanos. Y la italiana también estaba llamada Coone Italia, que estuvo destacada en Siria por mucho tiempo, ¿no? Esto es para explicarte. Resulta que estaba Pedro sentado en su casa, en una casa donde él estaba, cuando de repente vio Pedro que estaba en éxtasis. Quiere decir que él estaba elevado, estaba en comunicación con Dios, tratando de escuchar un mensaje o una instrucción de Dios. Por eso cuando escucha la palabra éxtasis, no es que estaba en droga, sino que él estaba pensando y estaba tratando de recibir un mensaje acerca de Dios. Así que de repente Pedro ve que del cielo baja un lienzo, que es una sábana grande, donde bajaban animales impuros. Y esos animales impuros en Levíticos 11 son el cocodrilo, el conejo, los osos, los animales que no comemos, porque no podemos comer. La cebra, no podemos, la jirafa, el elefante, la serpiente. Y entonces Pedro escucha que le dicen mata y come. Entonces era lo que Pedro estaba recibiendo una visión. Y entonces Pedro le dice, yo nunca he comido cosa impura. Y era honesto. Pedro, porque jamás había probado carne de puerco ni ninguna de esos platillos que se servían en la época de antigua. O
sea, antiguamente se comía la carne de la bestia del conejo, del puerco y otros animales impuros, y entonces le dice, yo no puedo comer eso. Eso era una visión. No era que Pedro se lo iba a cortar un pedazo de carne del puerco que estaba ahí, no, no. Era una visión, era simplemente una forma que él estaba mirando y estaba participando. Y entonces le dice, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Entonces, eso fue un sueño. Algunas personas toman esto como para que decir que ahora tú puedes comer carne de puerco, puedes comer carne de ratón, carne de cuy, carne de llama, carne de cebra, carne de cualquier animal porque Dios lo limpió. Pero no, eso era una visión, porque para los judíos, las personas que no eran judías se consideraban animales inmundos, personas inmundas. Así que Pedro recibe esta visión y entonces él no entendía el significado de esta visión. Recuérdate que muchas veces Jesús enseñaba cosas que ellos no aprendieron en ese momento, pero luego después. Entonces, eh, Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, Dios le estaba dando a Pedro que Dios le estaba concediendo ahora a los gentiles la oportunidad que los judíos habían rechazado de ser el pueblo de Dios, porque automáticamente al no aceptar a Jesús, automáticamente ya no podían los judíos más ser, y Dios le estaba hablando las puertas del cielo, la puerta de su gracia, la puerta de su perdón a todas las personas. Ahora, lo que pasa es que muchos de los discípulos todavía pensaban que el mensaje de Jesús tenía que ser para los judíos. Pero Dios había mandado ir por todo el mundo y contar a todas las naciones y ellos todavía no habían comprendido eso. Pero con esa visión y con la experiencia que sucede, automáticamente entonces ya empieza a la iglesia a entender los mensajes. Cuando se dice acepción es parcialidad, o sea, la persona que toma partido, que muestra un favoritismo o que exhibe prejuicio, muestra discriminación, parcialidad, que trata a una persona mejor que a otra. O sea, Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios nunca, inclusive en el tiempo de los judíos, Dios siempre quiso que los pueblos que estaban alrededor de Israel aprendieran acerca de Dios. Por eso Dios manda a Jonás a Nínive. Porque hace un profeta de Dios en Nínive, que era una ciudad que no era judía? Eso nos demuestra que el evangelio tenía, pero Dios ha tenido personas en otros pueblos y hemos visto en Tiro y en Sidón, en Samaria, habían personas que no eran judías, pero que sí podían aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ahora, sabemos que la sociedad hace acepción de personas, Dios en cambio ofrece su amor y su gracia a cualquiera que lo pueda recibirlos. O sea, la sociedad siempre va a discriminar por color, raza, cultura, por sexualidad, pero en realidad Dios en cambio ofrece su amor y su gracia y cualquiera puede recibirlo. Ahora, entiendan bien las cosas. Te ve como hombre y te ve como mujer. Dios no ha cambiado los sexos en la iglesia. O sea, cuando vemos a una persona, tienes que verla como Dios la creó, hombre y mujer, ¿no? Ahora, ese no era el problema era que la gente que mayormente estaban en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, eran judíos. Entonces ellos estaban trayendo unas cosas de los judíos como tienen que circuncidarse, yo no puedo entrar a la casa de una persona que no es gentil, yo no puedo entrar a eso, decían ellos por la sencilla razón que, que esas personas no están aptas para Dios. Entonces, dice la Biblia que inclusive una de las características de la iglesia apostólica era que la gente hablaba lenguas. Ahora, no era que decían idiomas que la gente no podía comprender. Y en eso vamos a detenernos un poco. Hoy día se habla de que las iglesias tienen que tener el don de lenguas. La iglesia apostólica tenía el don de lenguas. Pero ellos usaban el don de lenguas para transmitir el mensaje en el idioma que la gente podía comprender. Porque acuérdate que el Imperio Romano era
casi toda la mayor parte de Europa y era también parte de Palestina y hablaban arameo, babilónico, griego, hablaban el idioma de los filisteos. Entonces era un cruce y muchas veces las personas estaban dentro de la iglesia pero no entendían todo el mensaje y se usaba este don de lenguas para darle el mensaje. O sea, Dios es un Dios de orden. Si Dios te va a hablar, si yo hablar inglés, y si yo hablo español y tú me estás escuchando y tú solamente hablas inglés, el don de lenguas que Dios me va a dar va a ser que yo hable inglés para que la gente que hable inglés me entienda. O sea, Dios no usa el don de lenguas para que la gente presuma o para que diga, oh, wow, tú hablas de la lengua que Dios te ha dado. No. Si alguien va a hablar en don de lenguas, las personas tienen que comprender el mensaje. El don de lenguas no es para presumir o no es para que decir, wow, que cualquier persona te puede decir, por ejemplo, "Bi, bu, 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 bu". Entonces yo estoy hablando de don de lenguas. Pero tú me entendiste, nada, porque no tiene sentido. Dios usa el don de lenguas para que las personas puedan comprender el mensaje. Ahora, resulta que Pedro tuvo esa visión y Cornelio también recibió una visión se le apareció un ángel y le dice, ve y busca en Jope a Pedro. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en Jope y pude estar cerca de donde pudo haber estado la casa de Cornelio y todavía se conserva ahí una casa que se dice que era la casa de Cornelio, donde estaba, perdón, Pedro en la casa de Simón el Curtidor, que era un hombre que curtía las pieles. Y nosotros visitamos ese lugar con mi padre, de 82 años. Así que Pedro, Cornelio, entonces le dice, ve y busca a Pedro y invítalo. Y entonces Cornelio, que era un centurión romano, estaba a cargo de 100 soldados de la compañía italiana. Cuando dice la compañía es que habían 6 centuriones que tenían 600 soldados, imagínate. Y era un hombre que ganaba buen dinero. Y dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, podemos decir que en realidad este Cornelio vendría a ser la primera familia romana que se vuelve cristiana. Y posiblemente ellos llevaron el evangelio a Roma a través de los parientes, porque dice que estaba toda su casa. Cuando dice toda su casa, eran sus padres, sus hijos, sus hermanos, su tío, sus hijos, así que por lo tanto eran... Ahora, se puede decir que él no era judío, no se había convertido al judaísmo, pues no se había circuncidado y le faltaba la salvación anunciada en el Nuevo Testamento por Jesucristo, pero dice que era un hombre piadoso, un hombre que se dedicaba a la oración. Cuando tú escuchas la palabra piadoso y temeroso de Dios, era un hombre que cantaba a Dios, hacía obras de caridad, era una persona que hacía obra misionera, una persona que se dedicaba el tiempo a pensar en Dios a pesar de ser un soldado porque un soldado mata. El soldado romano tenía que matar, porque, él podía robar en parte del imperio, él podía hacer muchas cosas, pero dice que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, era un hombre que daba misericordia, compartía su ropa, era una persona digna de respeto y oración. Y dice la Biblia que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Así que él recibe esa visión, el Señor envió un ángel cuando él estaba en oración. O sea, mientras Pedro también estaba orando, él recibió la visión de la gran sábana con animales impuros que le dijo, mata y come. Y él dijo, no, yo no voy a comer. Acuérdate de eso. Y él dijo, y entonces le dijo, no, no llames a lo que Dios ha limpiado impuro. Porque había, como te digo, Cornelio vendría a ser una persona impura porque no era judía, pero a pesar de eso, él era una persona que sí estaba dispuesto a dejar los dioses de Roma, dejar su título por seguir a Jesús. Entonces, eso era importante. Dice que el Señor se le acercó a Cornelio cuando él estaba en oración. En la hora novena, quiere decir a las 3 de la tarde PM, y la piedad se hizo evidente de este hombre porque él oraba y dice que daba limosna a los pobres. Una limosna significaba monedas de oro y de plata. ¿No es cierto? Que él repartía a las personas que eran pobres. Ahora, ¿quiénes eran los pobres? Imagínate, eran los que estaban, los judíos que estaban viviendo en Jope.
O sea, para que tú veas la importancia que tiene. Cuando yo estuve ahí, yo pude comprender, en Jope yo visité y pude comprender muchas cosas interesantes que había allí. Era una ciudad portuaria cerca al mar, ahí del Mediterráneo, y entonces ahí estaba viviendo cerca Pedro y estaba viviendo Cornelio. El ángel le dijo, por favor, envía a Simón a la casa a Simón Pedro a la casa de Simón el curtidor. Ahora, algo interesante. eh, los romanos no creían en ángeles. Ahora este hombre pudo diferenciar la visita del ángel. Entonces dice que Cornelio, que estaba en Cesarea, y yo conocí también Cesarea, que es una ciudad romana muy bella. Y entonces le dice, envió a 3 hombres y le contó todo lo que había sucedido, los cuales se fueron a Jope y regresaron trayendo al apóstol Pedro. O sea, tocaron la puerta de Simón el curtidor y como yo te dije, yo estaba ahí en la casa de Simón el curtidor. Y entonces le dicen, aquí Pedro te está buscando 3 hombres y me imagino que la conversación fue, ¿quiénes son? Oh, yo soy Pedro, apóstol de Jesús, nosotros somos enviados por el centurión romano. Y le contó lo que estaba pasando y entonces se van con Pedro. Podemos asumir que Pedro estaba orando también y en ese momento fue cuando ya Pedro había tenido la visión, ¿verdad? Y había soñado, como le dijo, Dios le mandó a Pedro, le dijo Pedro que comiera los animales, pero acuérdate que era una visión, en una visión no se come. Hay otra historia en la Biblia que dice que el ángel cocina pan y le da de comer a Elías, pero aquí no es que se lo tuvo que comer, cocinar. Esto fue solo una visión. Es algo, era como una película que se le presentara y entonces se le dice a Pedro que coma y él 3 veces dice que no. O sea, esa fue la segunda vez que Pedro se niega en hacer algo que la voluntad de Dios. Ahora, Pedro sabía, como te dije, Pedro vio la visión, era una película que Dios le estaba hablando y él ve el lienzo caer con los animales impuros que están en Levíticos 11. Te recomiendo que los leas, puedes llevar fotos para que los muchachos vean. Y vio cebra, puerco, conejo, cuy, vio llama, vio rinoceronte, vio elefante, vio eh, erizos y muchos animales más. Y entonces Pedro sabía por la ley que no debería comer animales inmundos. Eso quiere decir que nosotros tampoco debemos comer esos tipos de alimentos. Entonces Dios le responde, le dice a Pedro, no llames, no digas que es impuro, que lo que Dios ha limpiado, ¿no? Y esto es importante. Dice que esta visión se le repitió 3 veces a Pedro. ¿Por qué crees que 3 veces se le repitió a Pedro? Porque Pedro era de las personas que era de los alumnos que necesitaban pensar bien las cosas. Como él era muy voluntuoso, muy prepotente y era muy temperamental y 3 veces negó a Jesús, imagínate, él necesitaba ver 3 veces para estar convencido de lo que él, aunque él no comprendía, sabía que algo tenía que aprender y esas 3 visiones le muestran las 3 veces que a veces un alumno necesita comprender. Así que en ese momento él no lo comprendió y viene entonces los hombres de Cornelio y se encuentra con Pedro y el Espíritu Santo le avisa a Pedro de su llegada. Los hombres de Cornelio le hablan y le comunican a Pedro que lo estaba necesitando el centurión romano. Entonces, Pedro a estos hombres los hospeda en la casa de Simón el Curtidor. Como yo te dije, es una casa que aunque está cerrada, ahí viven todavía los descendientes, dicen, de ese hombre. No sabemos si es verdad, pero de que fue en Jope, fue en Jope. Y luego dice que ellos se dirigieron a Cesarea, que está a dos días de camino. Pedro llevó consigo a algunos de los hermanos de Jope y Cornelio tenía la confianza de que Pedro iba a llegar y esperaba con tal ansiedad el mensaje que dice que Cornelio había invitado a casa a sus parientes y a sus amigos más íntimos. En otras palabras, Cornelio era una persona también que estaba interesada en que sus amigos conocieran de Jesús.
porque él no se convirtió al judaísmo. Y cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, se postró Cornelio se postró, le adoró a Pedro. Y miren la diferencia del Pedro que tenemos en la Biblia con la diferencia del Pedro que te predica la Iglesia Católica. Pedro le adoró, o sea, dijo, este es un hombre santo, dijo Cornelio. Este es uno de los discípulos de Jesús, uno de los principales. Él estuvo con Jesús y él se arrodilló. Acuérdate que Cornelio estaba acostumbrado a adorar ídolos de personas humanas y de animales y de también del sol y de la luna y de las estrellas. Pero Pedro le rechazó que le homenajeara y le mandó que se pusiera de pie. Le dijo, yo también soy hombre como tú, o sea que no me debes adorar. O sea, eso es algo interesante porque hoy día el Pedro que presenta la Iglesia Católica es muy diferente del Pedro que está delante de una persona que está a punto de ser cristiana, que era el centurión. El centurión le arrodilla delante de él y quizás le hizo una oración de bienvenida y entonces Pedro le dice, no lo hagas, no lo hagas porque yo soy un hombre como tú. Entonces Pedro estaba consciente de las consecuencias que traería el que él comenzara a predicar a los gentiles. Entonces, pues, él comenzó de poco a poco, había aprendido, entonces comprendió el mensaje de la visión que había tenido. Él comprendió que así como uno no, que él no debía llamar a ningún hombre común o inmundo. ¿No es cierto? Él entendió eso, la lección de la visión. Él recién la comprende cuando tiene una conversación con Cornelio. Se da cuenta que la visión significaba que para él como judío pensaba que toda la gente que no era judía, romanos, griegos, babilónicos de Éfeso, medopersas, fenicios, toda esa gente que no eran del pueblo de Dios, ellos los miraban como inmundos. Pero ahora la visión que Dios le mandó, él comprende que no él, como cristiano, olvidándose de los judíos, tampoco puede pensar que una persona es común o una persona inmunda. Por lo cual vino sin replicar. Después de que Cornelio le refirió las circunstancias de haber llamado a Pedro a su casa, dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. O sea, fue una reunión que quizás Cornelio tuvo que hacer preguntas acerca de Cristo, acerca del Evangelio, y él estaba interesado en conocer de Jesús. Entonces él se dio cuenta de que el mensaje que Jesús le había encomendado a los discípulos, a Pedro y a todos, no tenía que ser solamente para los judíos. Él comprendió que ahora que tenía que darse también la predicación a todas las personas, no importando la nacionalidad, y que los problemas internos por doctrina tenían que superarse. En otras palabras, no se podía hacer más acepción, no se le podía exigir a la gente que no era judía que se volviera judíos circuncidados, que eso ya no se necesitaba más. Ellos tenían que aceptar a Jesús, pero sí tenían que cuidar su cuerpo, obedecer a Dios, guardar los mandamientos, guardar el sábado, orar, ¿no es cierto? Y adorar a Dios. Así que las palabras de Pedro se volvieron revolucionarias, hicieron a un lado el prejuicio y la adoctrinación recibida por muchas generaciones de judíos. En otras palabras, ya Pedro comenzó a entender la visión, entonces él dijo, efectivamente, los animales inmundos era la idea que yo tenía de las personas que no eran judías. Pero Dios me dijo que esas personas ya no se les podía llamar inmunda. Así que por lo que por muchos años, siglos, le habían enseñado los judíos mal enseñados a todo su pueblo de que ellos eran el pueblo de Dios y los otros eran como animales inmundos, automáticamente desaparecieron. O sea, Dios puede desaparecer, Dios desaparece de su iglesia el prejuicio y la adoctrinación recibida por muchas generaciones de judíos que no eran más. Ahora, ese era algo cultural, no era algo que era la idea religiosa que predominaba. Pero la Biblia tiene muchos de las personas que estaban en el pueblo de Israel habían sido personas que no eran judíos, como Ruth, como el esposo de Betsabé,
Urías el Eteo. O sea que había muchas personas que eran, que no eran necesariamente judíos, pero que ellos habían aceptado a Dios como su Salvador personal, ¿no? Así, pero Dios dijo que se agradaba de todo aquel que le teme y que le hace justicia. Después Pedro bosquejó la obra de Jesucristo, el soberano del Señor de todos, a través de quien lo envió el Evangelio de la paz. Entonces Pedro comienza a predicar acerca de Jesús y a la familia de Cornelio. Esta familia acepta a Jesús y se convierten y se bautizan y se convierten en los primeros romanos cristianos. Entonces posiblemente ellos fueron los primeros en también llegar, como eran gente, acuérdate que la mayoría de los centuriones a veces en las películas los presentan como eh, el pueblo, sencillamente ellos estaban relacionados mucho con la familia imperial romana, así que el evangelio de cristiano también llega hasta dentro del palacio del emperador romano, pero eso nos estamos adelantando. Así que el apóstol y los demás discípulos eran testigos de lo que había ocurrido. Principalmente, Pedro quedó en claro. Pedro entonces viaja a Jerusalén y le dice el mensaje que él había aprendido, ¿no? Porque había una polémica doctrinal. ¿Se aceptan a los gentiles, a la gente que no es judía, como parte de la iglesia cristiana o solamente es para los judíos? Entonces, Pedro va a Jerusalén y él le pone en claro a los otros discípulos y a los hermanos de la iglesia que el ministerio de Cristo resultaba tanto en juicio como en perdón. La frase es que este versículo es todos los que en él creyen. Cuando Jesús dijo todos los que en él creen serán salvos, eso significaba que también abarcaba a las personas que no eran judías. Todo aquel que en él cree. Jesús dijo, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todos. O sea, abarcaba egipcios, griegos, peruanos, bolivianos, mexicanos, todos entraban en eso. Porque el elemento clave de la salvación es la fe y creer en Cristo. Así que eso era lo más importante y la iglesia tuvo que aprender, porque cuando uno a veces le enseñan cosas erradas, tiene que venir una verdad de Dios para que la pueda purificar. Así que el mensaje, cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, sucedió un milagro. De repente, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, que era Cornelio, su esposa, sus familias, sus amigos íntimos. Y como todos creyeron, los creyentes que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos al ver esta evidencia de igualdad entre los gentiles y los creyentes judíos, pues hablaban en lenguas y por eso al final se bautizaron. Ahora, dice que hablaron en lenguas porque acuérdate que los romanos estaban hablaban latín y la comunicación no era, necesitaban ellos entenderse, así como habían personas también que estaban allí que eran de otras nacionalidades, ellos empezaron a hablar a Dios en otras lenguas. Pero recuerda que el don de lenguas dado era para que ellos comprendieran, o sea, era necesario ese milagro para que las personas que estaban al lado con Pedro, no, los que lo acompañaron, los que eran cristianos, pudieran ver, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo también caía sobre la gente que era considerada impura, era considerada gentil, era considerada gente que no era parte del pueblo de Dios. Al ver esto, Pedro se convenció de todo ello. Así que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora, cada parte de nosotros cumple una función distinta, ¿no? Debemos trabajar unidos siempre en la diversidad. Hay muchas personas en diferentes partes del mundo con diferentes culturas, diferentes formas de comer, diferentes formas de hablar, diferentes formas familiar de ser. No importa cómo ellos son, lo importante es que ellos han aceptado a Jesús como su Salvador personal y ellos también pueden ser usados por Dios y deben ser aceptados por la iglesia, ¿no? Y es importante, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros los distintos miembros, y esto nos enseña qué.
No debemos permitir que nuestras diferencias étnicas, culturales, educativas o de edad nos dividan. O sea, nunca podemos dividirnos entre ricos y pobres, ni entre blancos y negros, ni entre educados y no educados, ¿no? Ni por edad, y no debemos, la iglesia no puede dividirse. Tenemos, no importa no importa la raza, la cultura, el idioma, el entendimiento, la educación, todos somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos, o si alguna persona es autista o tiene alguna necesidad especial, las personas tienen que ser aceptadas. O sea, no es bueno rodearse de personas que solamente piensen como tú y discriminar a las otras personas y eliminarlas. Eso Dios no lo aprueba. Recuérdate que al pie de la cruz todos somos iguales porque Jesús murió por nosotros. El Evangelio cura, restaura y reconcilia, ¿no? El Evangelio cura a las personas con el perdón de Cristo, los restaura a la imagen de Dios y los reconcilia, porque al enviarle esta visión a Pedro y 3 veces que no viera más a las personas como animales inmundos, eso significaba que Dios trataba de reconciliar, ¿no es cierto? La idea original de que todas las personas podían ser salvas y el pueblo de Israel no había cumplido su misión porque ellos se habían encerrado entre ellos. Ellos no daban opción a que las personas de otras nacionalidades entraran a la religión judía. Pero Dios en el pasado sí se había preocupado por ella. Acuérdate que Dios mandó a Jonás a Nínive, que era una ciudad. Daniel estaba en Babilonia predicando de Dios. Entonces vemos que Dios estaba, el evangelio podía llegar. Como cada creyente está conectado espiritualmente con Cristo, todo el cuerpo se nutre con el mismo alimento. O sea, el estudio de la Biblia, la oración, el don de lenguas. Ahora, tú te preguntarás por qué hoy día no hay don de lenguas. Porque no es necesario. Hoy día, si tú quieres un traductor, lo puedes traducir. Las personas mayormente se hablan en el mismo idioma, pero han habido historias misioneras de personas que han ido, pastores que han ido al África o a otros pueblos, allí en las selvas, y ellos no hablaban inglés o no hablaban español, pero cuando el pastor predicaba, la gente entendía en el idioma de ellos, porque el don de lenguas no es necesariamente una prueba de que tú eres un verdadero cristiano o estás en la iglesia verdadera. El don de lengua fue dado para mostrar el evangelio y que las otras personas puedan escuchar, ¿no es cierto? Y esto es importante. Esta lección es bien interesante porque reconcilia, ¿no es cierto? Nos reconcilia en no pensar en que las otras personas, porque no son adventistas, no pueden ser del pueblo de Dios. No, esa persona, si se les predica, ellos pueden aceptar a Jesús como su Salvador personal. O sea, esa separación Dios no la acepta. No se puede discriminar a nadie, ¿no es cierto?, por su cultura, por su religión, por su estilo familiar, por su color de su piel, por su raza. Las personas todas tienen que ser aceptadas porque ellos aceptan a Jesús como su Salvador personal. También hemos aprendido que aunque que a Pedro la visión que él recibió no era que le daba permiso a Pedro a comer puerco o comer carne de conejo, porque él fue honesto y dijo, no, yo nunca he comido ninguna de esos alimentos. Entonces, era una visión, era como una película que se le estaba mostrando. Eh, entonces Pedro nunca comió la carne de esos animales, solamente era una ilusión, que era una película que él se le presentaba y él estaba interesado en saber. Y se le repite 3 veces porque Pedro necesitaba estar convencido de lo que había sucedido, ¿no? Tercero, la adoración. Aunque Pedro era una persona que había estado con Jesús y había recibido el perdón, Pedro le dice a Cornelio, no me adores, yo soy un hombre como tú. En otras palabras, el Pedro de la Biblia es bien diferente al Pedro de la Iglesia Católica, como lo presenta, porque dice que a Pedro se le debe hacer oraciones, prender una velita, adorarle, dedicarle una iglesia, o no. El Pedro de ahí pide que no se le adore a él, sino que se le adore a Dios, porque él es un hombre como todos nosotros.
Así que eso eran muchas cosas y entonces vemos al final de la historia que Pedro no solamente, bautiza a esa persona, sino que ahora empieza a entender que la predicación del evangelio cristiano tiene que llegar a todas partes del mundo. Que Dios nos ayude y podamos comprender esta lección y podamos ver a las personas como candidatos para el cielo. Cuando tú salgas para la calle y veas a las personas caminando, piensa en ellos que ellos son personas candidatos que son llamados por Dios para que estén en el reino de los cielos y nosotros pues, debemos predicarle que Jesús viene pronto. Nos vemos hasta la próxima semana.